supongamos, ha tenido un accidente o ha sido agredido o le han robado, que es lo más común por acá, ¿no? Y le han metido la mano al ojo, ¿no? Y le han arañado, por ejemplo, la córnea, le han metido la mano sucia al ojo y tal. Eso, o sea, hay que saber cómo tratarlos y sobre todo cómo ver cuándo es una emergencia y diferenciarlo sobre todo de una urgencia, ¿no? ¿Listo? Entonces, para empezar, las urgencias y urgencias oftalmológicas representan condiciones médicas que requieren evaluación y tratamiento inmediato para preservar la función visual y prevenir complicaciones permanentes, ¿no? O sea, si no es bien tratada en el momento adecuado, puede generar un problema permanente en los ojos. Constituye aproximadamente 2 al 3% de todas las consultas en urgencias médicas, o sea, es bastante. ¿Listo? La relevancia clínica radica en que muchas de las condiciones, si no son tratadas oportunamente, pueden resultar con pérdida visual irreversible, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es lo que más, por ejemplo, en oftalmología al menos, nosotros tenemos bastante cuidado? Por ejemplo, hay pacientes que vienen y te dicen, no, doctor, yo ya estaba viendo normal, estaba en mi bus, transportándome en el bus y de pronto un ojo ya no veo nada, ¿no? O sea, no veo nada, no veo ni siquiera la luz, nada. ¿Qué pensarían ustedes, por ejemplo, en ese caso? Si les viene un caso clínico así, el paciente viene de tanta edad, se transportaba en bus y de pronto, de manera súbita, pierde la visión de uno de los ojos. Agudeza visual, ojo derecho 20-20, ojo izquierdo PM, percibe la luz. ¿Qué pensarían, por ejemplo? ¿Algún daño de nervio óptico? ¿Qué más? Pero no hay un otro paciente, no hay dolor, no hay un trauma, No, nada, sí. Espontáneo. Por ejemplo, mira, lo que nosotros, o sea, pasa bastante frecuente y, o sea, no hay una causa porque normalmente son este tipo de reumatógenos. Por ejemplo, el desprendimiento de retina, ¿no? Es un paciente que de la nada pierde la visión total o de gran parte de la agudeza visual, ¿no? O sea, te dice, se ha quedado como una cortina, siento como una cortina, ¿no? Que me ha tapado toda la visión, solamente veo por una partidita o no veo nada completo, ¿no? ¿Listo? O por ejemplo, a mí me llegó un caso de un niño, o sea, un joven de 15 y 16 años que practicaba box, ¿no? Y tuvo la mala suerte de tener desprendimiento de retina, ¿no? Ahora, una cirugía por desprendimiento de retina, una vitrectomía, no baja de los 8.000, 9.000 soles, ¿no? Lo peor de todo que es una cirugía de emergencia que se debe hacer inmediatamente, ¿no? Entonces, a veces por temas económicos, o sea, normalmente acá en los hospitales no operan ese tipo de cirugías, hay que mandarlo de repente al INO, de Bariatri. Entonces, es un poco complicado, ¿no? A veces hay pacientes que, por ejemplo, vas a ver que un ojo no ve nada, te vas a venir a la consulta y decir, ¿por qué pasó? No, que tuve desprendimiento de retina hace tiempo, ¿no? Porque, como te digo, son cirugías caras en la privada y en la manera, o sea, no todos los hospitales realizan ese tipo de cirugías. Incluso ni siquiera lo hay, o sea, ni siquiera Carrión, ni siquiera medio auxiliadora, ¿no? Al menos no lo hacen de manera urgente o emergencia, como tendría que ser, ¿no? ¿Listo? Entonces, para diferenciar entre urgencias y emergencias, urgencia va a ser la condición que requiere una atención médica dentro de las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Para prevenir una complicación o aliviar los signos significativos que podría tener el paciente, ¿no? Entre los más frecuentes, ¿cuáles vamos a encontrar? Abrasiones corneales, ¿no? ¿Qué es una abrasión corneal? Cuando, por ejemplo, hay un que se ha peleado algo y le ha arañado hacia el ojo, ¿no? Esa es una abrasión corneal, ¿no? Una lesión de la córnea por un objeto irregular, ¿no? Por ejemplo, con una botella o algo así, pero que no hay penetración. ¿Listo? Una ovitis anterior aguda, por ejemplo, que hablamos en la clase pasada, ¿no? Que era bastante frecuente. Cuerpos extraños superficiales. Por ejemplo, esto es algo muy común, ¿eh? O sea, esto de acá literalmente, no sé cuántas veces, pero yo veo que llegan bastantes, todos los días casi. Los que trabajan con metal. Claro, ¿no? O sea, los que trabajan con metal, los que trabajan en construcción, ¿no? Están picando así la pared de cemento y sin protección y vuela por las partículas. Una celulitis, por ejemplo, el niño
tipo picado, ¿no? Que a veces te sale una bolita en el párpado, no le haces caso, no te pica nada, no haces nada, y de un momento a otro el párpado está todo caído, se complica incluso con una celulitis, ¿no? Y bueno, entre las emergencias es la condición que necesita una evaluación inmediata, ¿no? Un tratamiento inmediato, en transcurso de minutos o horas, ¿no? Para prevenir, sobre todo, ¿qué? La pérdida visual del paciente irreversible, ¿no? ¿Cuáles son estas emergencias? El trauma ocular grave, hoy vamos a hablar del trauma ocular también, un glaucoma agudo por cierre angular, ¿no? Viene el paciente con un dolor intenso del ojo, todo rojo, le toman la presión del ojo, está en 60, ¿no? Imagínate, o sea, después de todo que estos pacientes normalmente quedan ciegos, ¿no? Por el gran presión que tiene el ojo. Un desprendimiento de retina, como el que te hablo, ¿no? Una endoftalmitis, quemaduras químicas, a veces por acá o por Lima Norte, hay bastantes pacientes que vienen por quemadura de un tipo de cactus, o sea, no sé cómo se llama, es un cactus que cortan por acá, no sé de dónde, y el líquido es, o sea, no sabría decirte exactamente qué, pero genera quemaduras químicas en los ojos, no sé si cómo por la oclusión de arteria central de la retina, ¿no? Que también puede producir una emergencia, ¿no? Por ejemplo, había también casos después del COVID nada más que llegaban que tenían una obstrucción de arteria central de la retina con edema del nervio óptico por un alcohol que estaban consumiendo. Bastantes, Entonces, para que entiendan más o menos, ¿qué es la abrasión corneal? La pérdida de epitelio corneal por un trauma mecánico, ¿no? Como te digo, te pueden haber arañado, te puede haber golpeado, hijito de casualidad de cuando el ojo, ¿no? ¿Qué es lo que presenta? Dolor intenso, ¿no? Lagrimeo, fotofobia, sensación de cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque la córnea está dañada. ¿Listo? El manejo, primero colocarle anestésico local, si tuvieras. ¿Para qué? Para que el paciente esté más tranquilo y se deja evaluar. ¿No? Si tú le abres así el ojo a la mano, o sea, lo único que vas a generar es que esa evaluación se complique, ¿no? Colocarle antibióticos para que no ocurra una infección. Evaluar el ojo con citoflejos y famosíticos, si hay un daño también ciliar, en el iris, y colocar nada más analgésicos, ¿no? Para que esté tranquilo, para que no tenga tanto dolor, ¿no? Uveitis anterior, ¿no? Que va a ser una inflamación de qué parte del ojo, del iris, ¿sí? Cuerpo ciliar, ¿no? Su síntoma va a tener un dolor ocular, fotofobia, también visión borrosa, ¿no? Ojo rojo con visión ciliar también. ¿Listo? Manejo corticoides, ciclopléjicos para evitar que no ocurra. ¿Qué ocurría normalmente en la uveitis? ¿Qué podía ocurrir? ¿Se acuerdan? Había sinequias, ¿no? Que se pegaba por la inflamación, ¿no? Entonces, colocarle ciclopléjicos es de vital importancia en estos pacientes. ¿Por qué? Porque está trabajando el iris. Entonces, si tú mantienes el iris en movimiento, o sea, no va a llegar a ser esta inflamación, no puede llegar a ser que se pegue, ¿no? Controlar la presión, porque esto puede generar también un glaucoma secundario, como vimos en la clase. Y identificar la causa subyacente, pues, ¿no? Como te digo, hay varios tipos de causas que pueden presentar la uveitis. Cuerpo extraño superficial es algo, como te digo, bastante frecuente, cuando sobre todo en varones, partículas como conjuntivo o córnea superficial, ¿no? A veces me ha pasado que llega un paciente, hemos examinado todo y no encontramos el cuerpo superficial. Doctor, cuando parpadeo siento que me raspa. Entonces le invertimos el párpado y está bien impregnado arriba, ¿no? Como una esquirla, ¿no? Entonces hay que retirar, hay que examinar bien correctamente todas las pacientes. Y tenerlo por medio, ¿no? Porque si no tienes, por ejemplo, una rata individual o algo más, o sea, difícil que hagas esas esquirlas que son pequeñísimas también. Como le digo, como han trabajadores industriales, que acá hay un montón, hay actividades de aire libre, ¿no? Construcciones, etc. Manejo, irrigación abundante, o sea, hacer una limpieza, porque normalmente, como digo, son objetos sucios, ¿no? Que están en la pared, cemento, esquirlas. Hay que extraerlo con una aguja o espátula. ¿Han visto cómo se extrae? Bueno, normalmente se hace esto bajo anestesia tópica, ¿no? No hace nada más. Y colocarle obviamente su antibiótico después de retirarlo, porque va a quedar una pequeña agujero, ¿no? Por el tema que se ha impactado, ¿no? Como digo, la celulitis presentable que normalmente ocurre en los niños,
Es infección del glano vertebral, anterior septum orbital y más frecuente guiño, como te mencionaba. El manejo de antibióticos sistémicos, seguimiento estrecho para detectar una progresión de una celulitis orbitaria, ¿no? Ahí sí podría complicarse. Por eso con antibióticos sistémicos, ¿no? Y en cuanto a emergencias, entre los principales, el trauma penetrante, ¿no? Cuando, por ejemplo, viene un paciente a emergencia con un clavo ahí en el ojo, ¿no? Yo veo que acá se sale todo. Es una lesión del espesor completo de la pared ocular, ¿no? Que requiere una protección inmediata, evitar la manipulación. O sea, he visto casos de pacientes que vienen y dicen, no, yo fui a la óptica y yo tenía un clavo, ¿no? Pero la óptica me lo sacó. Entonces, tú ves que ya a la hora de sacarlo, el coroide, todo se ha ido para afuera, se complica todo. Están necesitando una cirugía urgente dentro de 6 a 24 horas con esa severidad, ¿no? Hay que entrar a la sala, hay que hacer un lavado exhaustivo, porque normalmente como digo, son objetos sucios, ¿no? Los pómulos cerrados, ¿no? Como tiene una presión mayor a 40 milímetros de mercurio, con un dolor intenso, náusea, vómito, visión en halo, ¿no? La visión está totalmente distorsionada. El tratamiento tiene que ser inmediato, no con una ileotomía láser. ¿Qué es la ileotomía láser? Es como que al iris le haces un pequeño agujero para que por ahí pueda pasar el humor acuoso, porque como por arriba está cerrado, el ángulo está cerrado, por ahí pueda desfogar, ¿no? El experimento de retina reumatógeno, como te digo, es una separación de la sociedad de compromiso macular, ¿no? La mácula se despega de la parte retinal de la retina y ocurre eso, ¿no? Fotopsia, miodesopsia, el efecto del rompimiento progresivo, ¿no? Cirugía tiene que hacerse dentro de las 24 a 48 horas. Las endoftalmitis, pues son infecciones graves de los ojos, o sea, son infecciones intraocular severas, ¿no? O sea, va a haber dolor, disminución de la goza visual, hipopio. El hipopio, para que ustedes vean, porque de repente les va a ayudar en la consulta, es ustedes ven al paciente y van a encontrar que justo en la cámara anterior, o sea, donde ves el iris, ahí van a encontrar que hay pus amarilla ahí. Ese es el hipopio, presencia de secreción, ¿no? en cámara anterior. Esto ya requiere cultivos, esto normalmente termina con inyecciones intravítreas, ¿no? De vancomicina, antibióticos fuertes, ¿no? Y posiblemente hasta una vitrectomía para hacer una limpieza completa por tanto secreción que hay dentro, ¿no? Quemaduras químicas, como te digo, lo ideal es hacerle una irrigación inmediata y continua por más de 30 minutos, por lo menos, para evitar que quede residuos, ¿no? Usted neutralizar el pH colocándole unas correctas lágrimas y hay que valorar el tratamiento, tener de repente un tratamiento específico según la severidad, ¿no? A veces no solamente se toma el ojo, sino que también ocupar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo ante un paciente que ha tenido una urgencia o una emergencia, ¿no? Hay que hacer una evaluación completa. ¿Cuál es? Primero que siempre hemos hablado, Agudeza visual. Correcta agudeza visual, ¿no? ¿Por qué? Porque este de acá es parte vital de tu historia clínica. O sea, sobre todo cuando estás en emergencia, las historias se deben hacer dirigidas a lo que el paciente viene. No le hay que preguntar qué cosa que después no viene en la casa, ¿no? Entonces, como te digo, en todo lugar donde tú vas a estar, así estés en Perú, así estés en otro país, así estés haciendo cualquier cosa, vas a encontrar esta tabla, ¿no? La tabla de Snell, o una tarjeta de cerca al menos. ¿Listo? Cosas de estas dos, sería bueno, como les mencioné en la primera clase, que los pidan donde están haciendo prácticas, ¿no? Al menos que les enseñen cómo utilizarlas correctamente. ¿Listo? Porque son cosas, como le digo, que va a ser de la práctica privada, va a ser cosas que van a hacerlo simplemente, ¿no? Desde la cosa más pequeña, tienes que comenzar con una buena base visual, empezar para saber referir el paciente. ¿Por qué? Porque tienes que documentar la visión, o sea, cómo tiene la... Por ejemplo, a ver, si tienes desprendimiento de retina, tú pones 20-20, o sea, ¿quién es el que está haciendo mal ese trabajo, ¿no? ¿Listo? En casos, como digo, severos, hablar si es que hay percepción luminosa o no, o al menos ver la luz, ¿no? En caso ya de oftalmología, evaluar obviamente con la lámpara hendidura, ¿no? Evaluar los partos. En oftalmología siempre evaluamos desde la parte más externa
hasta la parte más interna, ¿no? Entonces evaluamos primero lo que es los párpados, la parte más externa, ¿no? Si es que hay algo más, si es que hay algo impactado, de repente un cuerpo extraño, algo más. Luego las conjuntivas, para ver si es que hay algo más, también, a ver, de repente hay una quemadura conjuntival por ahí, ¿no? Luego la córnea, la parte más externa, ¿no? La cámara anterior, de repente hay un hipopio, no hay algo más, sinequias. Luego ya pasas al iris, el cristalino, y ya luego le puedes colocar fluoresceína para detectar efectos epiteliales corneales, ¿no? ¿Por qué? Porque tú cuando ves la lámpara de hendidura, varios de ustedes habrán visto, o sea, se ve transparente la córnea, porque es como un cristal, ¿no? Si tú le colocas fluoresceína, ahí es donde se ven las laceraciones, los cuerpos extraños, que a veces son bien pequeñitos, ¿no? Tomarle una correcta tonometría en el caso de oftalmología, como te digo, una medición intraocular, ¿no? Tomarle una correcta para captar algún glaucoma ahí, o una hipertensión ocular que esté generando el ojo, ¿no? La formoloscopía para evaluar el fondo de ojo, en un caso como te digo, de alguna, por ejemplo, un tratamiento de retina, un cuerpo extraño intraocular que se haya impactado, ¿no? Con un proyectil y se me cerebro. Y las imágenes son de bastante ayuda, pero hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, en caso de cuerpos extraños intraoculares, tener bastante cuidado, por ejemplo, si es que no es un objeto, como digo, una esquirla de metal, de repente, lo más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tomógrafo es como un imán gigante, pues, ¿no? ¿Y qué pasa si tú no detectaste que es un cuerpo extraño intraocular, pero tiene algún metal? Lo que va a hacer es ahí disparado, pues, ¿no? Entonces, en vez de ayudar, trataste lo perjudica, ¿no? Y si se puede, pues sacar una tomografía de coherencia óptica, ¿no? En caso de que sea cometido un desprendimiento de retina. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de manejo? Primero una evaluación inicial, como ya te mencioné, ¿no? En el cual se tiene que hacer pues, la historia clínica dirigida, ¿no? Evaluación de la agudeza visual, en este caso, si en caso fuera una emergencia de este tipo, identificación de signos de alarma y clasificación por prioridad, ¿no? Si es una emergencia o una emergencia. Triaje por severidad, ¿no? Ver qué tan grave es la emergencia. Manejo específico, un tratamiento inmediato según la patología que estamos viendo. Controlar el dolor es de vital importancia para que el paciente se deje primero evaluar correctamente y segundo poder ayudarlo, ¿no? Con tratamiento, con procedimientos en caso de repente es un cuerpo extraño humano. Prevención de complicaciones, ¿no? Siempre tener en cuenta qué es lo que puede ocurrir luego y explicarle al paciente también. Por ejemplo, supongamos que un paciente tuvo una pelea, ¿no? Y le golpearon, tú ves el paciente que viene o fue agredido por un motivo y tú lo ves con el ojo todo morado y todo, ¿no? Si tú no le dices, señor, ¿sabes qué? Mira, por el golpe que has tenido, ahorita tu retina, todo estás viendo bien, no estás viendo 20/20, todo bien. Pero por el golpe que has tenido, puede ocurrir que acá, más tarde, mañana, pasado, puede ocurrir un desprendimiento de retina. Entonces, si tú no le adviertes eso, el paciente viene a la semana con la retina desprendida y nunca tuvo una educación, ¿no? Lo que tú tienes que es avisar al paciente, prevenirlo y también decirlo, ¿no? Si en caso pasara esto, lo que tienes que hacer es venir de emergencia de nuevo, ¿no? ¿Para qué? Para que se sepa cómo actuar, ¿no? Porque a veces, como te digo, o sea, a veces nosotros mismos sabemos cómo actuar ante esos casos, ¿no? Y hay que saber qué casos tienen criterios de prescripción. Entonces, ¿en qué casos necesitamos una intervención inmediata del paciente? Que tenemos que actuar ya. Por ejemplo, en un toma penetrante, ¿no? Un paciente que, como te digo, que viene con un cuerpo extraño impactado, que ha sido agredido y ha pasado, han penetrado el ojo de alguna manera con un objeto o algo, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer? Hay que colocarle un protector rígido, ¿no? O sea, que proteja el contenido del ojo, ¿no? Normalmente mantenerlo en ayuda en caso de que el paciente necesita entrar a la sala de operaciones. Profilaxis antitetánica, si tú ves que de repente es un clavo o algo de metal que está oxidado, ¿no? Colocarles antibiótico, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, si tú no colocas antibiótico y, por ejemplo, esto ha penetrado solamente la cámara anterior hasta el iris, ¿qué puedes pensar que puede pasar? Según los temas como están durando. Por decir, no te viene un caso clínico así, paciente de tanta edad sufre accidente en el cual el cuerpo extraño penetra hasta la cámara anterior por delante del iris. ¿Qué complicaciones podría ocurrir?
¿qué es lo que ocurriría? Una conjuntivitis. Una, Conjuntivitis. no, una iritis podría ser, ¿no? Una uveitis anterior, de repente, ¿no? Y eso sería también una panuveitis, ¿no? Una loframitis. ¿Listo? Colocarle como presión de emergencia, evitar maneras que puedan aumentar la presión del ojo, ¿no? No estar manipulando demasiado porque eso hace que la presión intraocular se eleve, ¿no? Y en caso de ser algo quirúrgico, que, o sea, que ya tengas que meter la sala, la reparación tiene que ser en menos de 24 horas, ¿no? ¿Listo? Crisis locomatosa es como lo que te menciono, o sea, un paciente que viene con el ojo así inflamado, que tú le tomas la presión está más de 40. Creo que normalmente hacemos nosotros es colocarle la cetosonamida, ¿no? Que es unas pastillas. También se puede colocar intravenosa, colocarle un monitor, ¿no? Para tratar de bajar la presión lo más que se pueda y colocar la emergencia, porque eso está como que el paciente lo primero que dice que siente que el ojo se le va a reventar, ¿no? Por la presión tan elevada que siente. Tiene mareos, ¿no? Cosas miméticos también. Como te digo, lo ideal es en el lugar donde estás, tienes una para hacer una idiottomía láser, excelente, ¿no? La mayoría de lugares no tienen para hacer este láser, ¿no? En caso de las quemaduras químicas, lo principal, irrigación inmediata, ¿no? Hay que pasarle el suelo fisiológico por lo menos unos 30 minutos para que tratar de que ese contenido, ese químico que se metió, o sea, se diluya pues, y salga de ahí sin necesidad de estar metiéndote una gasa, raspándole peor, nada, no solamente con la pura presión del agua nada más. Reversión palpebral, como te digo, o sea, puede quedar residuos por debajo del párpado, siempre voltearlo y limpiarlo también para la remoción de partículas que podrían crear y neutralizar el pH, ¿no? Colocarle se puede colocar de repente una lágrima en gel, ¿no? Para que no le genere tanto, la úlcera al menos que va a tener no sea tan grave, ¿no? El tratamiento, como te digo, según el grado de lesión, desde lubricantes nada más hasta un trasplante de membrana amniótica, ¿no? En casos más severos porque tiene el paciente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que debemos tener? O sea, lo ideal es educar a los pacientes, ¿no? Y hablar de qué protecciones deben usar para cuando estén realizando cada tipo de actividades, ¿no? Como ya, bueno, normalmente esto lo hacen en salud ocupacional, en cada uno de los trabajos, ahora que lo hagan es otra cosa, ¿no? La educación médica, capacitar realmente al personal médico en urgencias, porque como te digo, o sea, normalmente en emergencia no vas a encontrar un oftalmólogo, bueno, bien raro que en un lugar encuentras ahí de oftalmología, ¿no? O sea, educar bien al personal para que sepan identificar sobre todo este tipo de casos, ¿no? Educación poblacional también para que sepan las personas cuándo es una urgencia. Como te digo, si un paciente viene con una conjuntivitis, un paciente viene de repente con un pterígeno, con una catarata, eso no son urgencias, ¿no? Tener bastante en cuenta los riesgos y antecedentes, ¿no? Protocolos hospitalarios, implementar bien las vías específicas, ¿no? La disponibilidad, de repente, si es que es necesario en un hospital de nivel, un oftalmólogo de guardia al menos, o si no está de guardia, al menos, no sé cómo se llama cuando está el llamado o algo así, ¿no? Que lo llaman o viene. Y tener por lo menos el equipamiento diagnóstico básico, ¿no? De urgencia, o sea, un indirecto o algo más. ¿Entendemos acá en el Perú? Difícil, ¿no? Entonces, conclusiones. Hablando de eso, como te digo, reconocimiento temprano, identificar rápidamente y precisamente la urgencia versus sea una emergencia, ¿no? Identificar qué es lo que pasa para tener el tratamiento adecuado, ¿no? Y sobre todo, ¿para qué? Para preservar una función visual y prevenir complicaciones que puedan al paciente de repente llevar a una complicación irreversible, ¿no? Evaluación sistémica, un enfoque diagnóstico estructurado tanto en la huesa visual como el examen LAM para hendidura, ¿no? Hay que hablar como de tonometría, el fondo de ojo, todo para saber que no hay algo más. Intervención inmediata, como te digo, en caso de un paciente que necesita una cirugía o que necesita un procedimiento, en caso de glaucoma agudo o una quemadura química. Y trabajo en equipo, como siempre, entre los médicos de emergencia, los oftalmólogos y también los de repente licenciadas, enfermeras que están ahí apoyando siempre, ¿no? Entonces, eso en cuanto
cuanto a urgencias. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ya? Entonces, no hay preguntas, ¿no? Ahorita vamos a hablar igual de cada una de ellas para que se por ejemplo, mira, este de acá es lo más, de repente lo más fuerte que te puedes usar en cuanto a oftalmología en emergencia, ¿no? Ver un paciente así con el ojo abierto es algo muy, que desespera mucho al paciente y también desespera mucho al personal, porque, o sea, ves de repente así que el paciente viene así con una laceración, con algo impactado dentro y te desespera como película de terror, pues, ¿no? ¿No? Entonces, el trauma ocular globo abierto se define como una herida que compromete el espesor completo de la esclerótica, ¿no? Por la córnea o otras estructuras. ¿Por qué? Porque ¿por dónde entra el trauma? Normalmente entra por acá, ¿no? Tanto por la esclera como por la córnea. Puede ser anterior o posterior en caso que también pueda ser por un lado, ¿no? ¿Listo? Como te digo, compromete la integridad del globo ocular, representa una emergencia oftalmológica. Constituye una de las principales causas de ceguera monocular prevenible en el caso de que pierda el ojo, especialmente en población joven y económicamente activa, ¿no? O sea, normalmente ocurre esto en personas que están haciendo un deporte o que están, por ejemplo, hace poco había un paciente que estaba jugando tenis y para su mala suerte la pelota rebotó mal y le hizo un toda con un tono ocular abierto, ¿no? O sea, fue tan fuerte el impacto que explotó el ojo, ¿no? La rapidez del diagnóstico y manejo inicial determina significativamente el pronóstico visual del paciente, ¿no? Normalmente tiene un mal pronóstico, eso sí, o sea, tiene un mal pronóstico el globo ocular, globo abierto, pero o sea, igual, ¿no? Hay que tratar de ayudar y hay que tratar de que quede lo mejor posible, ¿no? Bueno, su incidencia es de 3.5 a 7.3 casos por 100.000 habitantes anualmente, ¿no? Con mayor prevalencia en varones, eso sí es bastante, ¿no? O sea, los hombres siempre, por alguna razón, siempre tienen mayor. Asociándose frecuentemente a actividades laborales, accidentes domésticos y deportivos, como te mencioné. Y bueno, acá en Perú también los de tránsito, como no, que es bastante importante. Entonces, la clasificación de BED, ¿no? Va a hacer esta solución que tanto para todas o para todos, que son trauma globo cerrado, ¿listo? Cuando hay por ejemplo, cuando hay una ruptura, ¿no? ¿Qué significa cuando hay una ruptura? Es una herida de espesor complejo causada por fuerza contusa. Como te digo, es tan fuerte el impacto que va a haber un punto en el cual se debilita el ojo y explota, ¿no? El agente traumático no entra en contacto directo con el ojo a veces, ¿no? Produciendo un aumento súbito de presión intraocular. ¿Listo? Laceración penetrante, herida que entra únicamente sin una orificio de salida, ¿no? O sea, tú lo ves, entró, pero no salía, no tiene punto de salida. El objeto penetra en las fibras oculares, pero permanece dentro del globo ocular y se retira por la misma vía que entraba. Este perforante es que tiene entrada y salida, ¿no? ¿Listo? El objeto atraviesa por completo el globo ocular, ¿no? Creando dos soluciones cubiertas. Entonces, ¿cuál tiene el mejor pronóstico? ¿La penetrante o la perforante? Ambas tienen mal pronóstico, ¿no? Pero entre estas dos, ¿cuál tendría peor pronóstico? ¿Cuál? ¿La perforante o la penetrante? ¿Qué opinan? ¿La penetrante? ¿No? Porque tiene doble orificio, ¿no? O sea, hay que cerrarlo, y a veces buscar el orificio de salida es más complicado que buscar el orificio de entrada, ¿no? El cuerpo extraño intraocular, como te digo, a veces sale como que está cortando algún metal, algo, y las partículas salen como balas, pues, ¿no? Y se le impacta el ojo y le penetra, ¿no? Tan fuerte. Entonces, un objeto dentro del globo ocular, la zona de la laceración penetrante, ¿no? Requiere localización precisa y operación especializada. Entonces, como saben, como les mencionaba, el mayor porcentaje de estos pacientes va a ser varones, ¿no? 78%,
normalmente en edad activa, ¿no? Entre 15 y 45 años, y el 65% van a ser accidentes laborales, ¿no? Que están haciendo en el trabajo y desgraciadamente no denunciaron la protección, o a veces incluso con la protección tuvieron la mala suerte que presentaron, ¿no? Como te digo, o sea, todo esto puede ocurrir por todas estas causas, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Entonces, el cuadro clínico es, por ejemplo, en cuanto a síntomas visuales, disminución súbita de la bolsa visual. Pues, ¿no? Si tú tienes un objeto ahí penetrado, no vas a tener 20-20 poner en la vida, ¿no? Entonces, te puede oscilar desde déficit leve hasta amaurosis completa, ¿no? ¿No? Presente de fotopsias, ecotomas, metamorfoxias, según el grado de afectación retiniana que pueda tener el trauma, ¿no? Dolor ocular, el dolor ocular va a estar presente siempre, va a ser de inicio súbito porque también es un trauma que puede irradiarse hacia la región temporal o frontal, ¿no? ¿Listo? Y signos hemorrágicos que siempre se van a encontrar, pero no la hemorragia profundidad masiva, ifema, puede
paciente le vamos a sacar el ojo. Por más que sea psiquiátrica, por más que se haya lanzado, por más que tenga ese problema. No podemos hacer eso, por eso una correcta evaluación te va a salvar de bastantes cosas. ¿Entiendes? Si tomar una correcta huesa visual te va a salvar de que no tenga mañana más tarde hay un tema que te causa problemas, ¿no? ¿Listo? Este es de Seidel, ¿no? La aplicación tópica de clorocina al 2%, que es la que te menciono, ¿no? Porque es un tinte especial para que necesitar de repente un escape de humor aposo, si en caso hay una herida penetrante posterior, ¿no? ¿Listo? Y a ver, esta ilusión se llama engarrollo, ¿no? Ecografía, siempre bueno en el caso de un paciente que sobre todo tienes antes de sacarle una tomografía o más, hacer una tomografía en modo B para ver qué contenido tiene ese cuerpo extraño de repente que se ha metido, o ver qué tanto es la extensión del pigmento de retina, no si es superior, o solamente o es inferior, o es de los 4 cuadrantes, ¿no? A ver si hay sangre atrás, sangre en la retina. Porque a veces pasa que el trauma es tan fuerte que la córnea está totalmente dematizada, pues, ¿no? Entonces si le quieres hacer fondo de ojo no vas a poder. Entonces ¿cómo te ayudas? Con la ecografía, ¿no? Si hay una luxación del cristalino, como te digo, la tomografía es de bastante importancia en caso, por ejemplo, de, como te dije, fracturas orbitarias o cuerpos extraños no metálicos. Como te digo, la resonancia magnética sí está contraindicada. ¿Listo? Entonces, el OTS es el trauma score que hace que, de acuerdo a varios, genera un conteo, ¿no? Entonces, eso te hace también ver cuál va a ser el pronóstico visual que tiene el paciente, ¿no? Evalúa todo eso, ¿no? Si hay cómo está la huesa visual, inicial, la ruptura ocular, si hay presentado una familia, si hay una perforación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer ante un paciente que tiene un trauma ocular globo abierto? El primer paso es proteger una protección ocular inmediata, ¿no? O sea, tú no ves que tienes que sacar el reto, que quieres hacer conocer, simplemente una protección adecuada, ¿no? Una colocación de un escudo rígido, algo que un protector ocular o con una gasa tratar de hacer algo, ¿no? Para que proteja sobre el globo ocular donde está el cuerpo extraño, ¿no? Donde ha habido la ruptura o donde ha habido el estallido, ¿no? Evitar vendajes compresivos, porque esto puede aumentar más bien la presión intraocular, ¿no? Si tú le colocas un vendaje y todo y está todo bien apretado, va a ser más bien que el ojo se aplaste más y todo salga para afuera, ¿no? ¿Ves? Favorece la inclusión del contenido ocular. Antibiótico terapia de vital importancia, ¿no? Para evitar lo que te mencionaba, una endophthalmitis, ¿no? Que se viene todo el ojo lleno de pus. Que normalmente lo que usamos es astaxilina, ¿no? Ciprofloxacina, vancomicina si te tuvieras, donde vas a estar de repente. Controlar las náuseas y vómitos, ¿por qué? Porque cuando un paciente vomita o tiene náuseas, ¿qué es lo que pasa? Ya sé que se deshidrata, pero ¿qué más hace? Hace una regurgitación, ¿no? Eso entonces hace que la presión del ojo, o sea, la presión arriba, profilaxia antititánica, como te digo, en caso de que tú veas que es un paciente que puede haber tenido un tema con algo de metal. Y bueno, el tratamiento quirúrgico ya es en el caso de los pacientes como te digo que ya puede terminar incluso en una nucleación, ¿no? En una evisceración. La reparación primaria debe realizarse siempre dentro de las primeras 24 horas para evitar, como te digo, un entortamiento, un tipo de infección total del ojo, ¿no? Revisando la respiración interior del ojo y preveniendo la complicación infecciosa. La técnica que incluye el olvidamiento conservador de tejidos no viables, o sea, retirar todo lo que no está totalmente dañado, sutura en la herida, la colonia, en caso fuera, ¿no? Con una con 10-0, 8-0, reconstrucción de las estructuras intraoculares según la extensión del daño, ¿no? Tratar de tapar, ¿no? Que se vea que ni no. Si el cuerpo extraño entró por acá, lo que vas a hacer es colocarle unos puntos para tratar de que eso, de que no siga entrando y de que no salga saliendo también lo que está dentro, ¿no? En caso de cuerpos extraños intraoculares se requiere una vitrectomía vía par plana para ver para retirar eso, ¿no? Entonces, como te mencionaba,
¿Por qué colocarle antibióticos a estos pacientes? ¿Por qué? Porque lo más frecuente y lo más probable en realidad es que genere esto, ¿no? Una endoftalmitis. ¿Listo? Es una infección intraocular devastadora, ¿no? Que se presenta en el 2 a 17% de los casos. O sea, todo el ojo, en pocas palabras, para que me entiendan, se llena de pus, ¿no? Muy aparte de eso tiene un dolor, como te mencioné, opio, que es una situación cámara anterior, vitreitis, ¿no? De pérdida visual, ¿no? Los ojos se terminan perdiendo por completo. ¿Terminan en qué? En nucleación, en evisceración, no retirando el ojo, porque ya no tiene caso. Puede ocurrir también desprendimiento de retina por el golpe que ha recibido, ¿no? Por la penetración que ha recibido, ¿no? Como te digo, una complicación tardía, el paciente puede estar bien hoy y mañana a la semana se le puede generar el desprendimiento de retina por el golpe, ¿no? Como te digo, especialmente traumas posteriores, va a haber defecto de campo visual, fotografias. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Una vitrectomía, ¿no? Cataratas traumáticas, al entrar en contacto con el cristalino, que es como un cristal, como su nombre mismo lo dice, se pone blanco, ¿no? Incluso hasta se puede romper, ¿no? Aparecen en el 58-75% de los casos de penetración anterior, se requiere una fotoconsideración con el lente intraocular, ¿no? Hay que sacar ese cristalino que está traumatizado y hay que colocar un lente, ¿no? Glaucoma secundario por la lesión de presión intraocular, de repente por el trauma puede haber un bloqueo angular, ¿no? Dispersión pigmentaria, ¿no? O sea, el iris esparce sus pigmentos, se van al ángulo y se desarrolla y genera un glaucoma secundario, ¿no? Puede presentar sinequias, que es cuando lo que te menciono, es el 15-35% del caso y requiere un manejo médico quirúrgico, ¿no? Hay que bajar la presión y si ya no ayuda con eso, entrar a la primera, ¿no? Conclusiones y puntos claves. En emergencia absoluta, el trauma ocular abierto requiere evaluación y manejo inmediato para preservar la función visual y prevenir complicaciones que avancen en el interior del globo ocular, ¿no? Es de vital importancia un diagnóstico preciso, o sea, saber qué es lo que ocasionó y qué tipo de objeto fue el que ingresó. ¿Para qué? Para la combinación de progresión clínica cuidadosa, hacer el test de SIDO, una ecografía adecuada, tomografía, que permite establecer el diagnóstico efectivo y planificar cuál va a ser el tratamiento final, ¿no? Como te digo, puede ser un tratamiento solamente médico, en caso de que de repente es un poco extraño que estuvo a punto de entrada y punto de salida, hasta un no quirúrgico, ¿no? Que ya se necesita también anestesiólogo y otro tipo de ayuda, ¿no? Entonces, si hay traumatismo del globo abierto, también hay traumatismo de ojo cerrado. Este es todo lo contrario, porque este es el típico paciente que viene, o sea, con el ojo hinchado, ¿no? Como que tuvo que de pronto estaba abriendo una botella de champán y explotó el corcho y se le dio en el ojo, ¿no? Entonces, como te digo, el traumatismo del globo ocular se define como una lesión ocular donde no existiría ni el espesor completo de la córnea, ¿no? O sea, no hay algo que haga que esto penetre, ¿no? La integridad del globo ocular se mantiene, aunque también puede presentarse lesiones graves a estructuras intraoculares, ¿no? Por el mismo golpe. ¿Por qué? Porque el ojo, si tú recibes un golpe, el ojo es como una esfera que tiene un líquido dentro, ¿no? Si recibe un golpe, todo el líquido queda para atrás y luego se viene para adelante, ¿no? Entonces, puede ocurrir bastantes tipos de problemas para eso, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, en caso de una contusión como la que te menciono, que un paciente que tenga una contusión fuerte en el ojo, puede presentar un ifema. ¿Qué es ifema? ¿Alguien ha visto un ifema? El ifema es cuando se presenta sangre acá. O sea, tú ves al paciente en la cámara anterior del ojo, tiene sangre. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento para el ifema? No, mira, o sea, en el ifema, normalmente hay dos tipos de ifema, ¿no? Ifema parcial y ifema total. El ifema parcial, o sea, es lo que está en esta partecita, por ejemplo, una partita chiquitita de la cámara anterior, ¿no? Eso se resuelve solo, o sea, el humor acuoso lo limpia. Igual tienes que dejarle de frente de un hipertensivo, ¿no? Mantenerlo en observación, ¿no? Pero el ifema total, que es que toda la cámara anterior está llena de sangre, o sea, está todo rojo, tú ves al paciente lleno de sangre,
Porque esto sí, o sea, es algo que tengo que ver. ¿Este es un infema? Este es un infema, no necesario esto. Esto, mira, por ejemplo, este es un infema parcial. Como que acá tiene sangre, ¿no? El paciente recibió un golpe. ¿Qué más ves en esta imagen, por ejemplo, aparte del infema? Una miriasis, ¿no? O sea, mira cómo está la pupila, ¿no? ¿Tú crees que esta estaba? También esta no, mira. Acá está como puede ver. Un grado 4 total, ¿no? Mira cómo está todo bien la sangre. En este caso ya es quirúrgico, ¿no? A veces hay que entrar a hacer un lavado o controlar la presión. Es que depende cómo se... A veces también pasa que está todo así, pero es por delante nada más. O sea, tú le tomas la expresión del ojo, está normal, entonces se tiene en observación. Pero más o menos para que entiendan, porque esto acá es algo muy frecuente, ¿no? Hablábamos ahorita justo en ese paciente, una miriasis traumática, luxación del cristalino. O sea, tú lo dilatas y ves que el cristalino que está ahí está por la mitad, por ejemplo, ¿no? Ves así una parte así, está por la mitad. Y comenzamos retiniano, ¿no? Que, o sea, ves que la retina puede estar incluso hasta desprendida, ¿no? La laceración lamelar, ¿no? Una lesión corneal profunda, una laceración corneal superficial de repente, ¿no? Que no llega a penetrar. La herida escleral parcial, ¿no? Una esclera algo de raspón nada más, pero no llega a penetrar dentro del globo ocular, o un cuerpo extraño superficial, ¿no? Como te digo, igual que el otro es mayor en hombres siempre, ¿listo? Como te digo, parece bastante en accidentes laborales y un 30% también en deporte. Síntomas principales: dolor ocular variable, fotofobia intensa, disminución de la agudeza visual, metamorfosia, motos volantes, diplopia. Signos del segmento anterior, o sea, en la parte anterior de la que se puede encontrar, infema. ¿Qué es el infema? Están en la cámara anterior, ¿no? Iridiasis, como te digo. Iridodiálisis. ¿Qué es el iridodiálisis? Es que este iris que está acá bien, este puestito, ves acá que tiene un hueco así y que el iris está flotando, ¿no? ¿Qué es la iridodiálisis? Que se rompe la continuidad del iris. ¿Listo? Su luxación de cristalino, como te digo, o sea, ves el cristalino que está para acá, así la mitad, o que no está simplemente, ¿no? Y es que para atrás, para la retina. Catarata traumática, que está todo blanco. Lesión angular, ¿no? Que se ha cerrado de repente el ángulo. Y en la cámara posterior, hemorragia vítrea, conmoción retiniana, ¿no? Hemorragia retiniana, descargo retiniano por el golpe tan fuerte, ¿no? Que ha ocurrido, desprendimiento coroideo, abulsión del nervio óptico, un nervio óptico totalmente blanco. Entonces, ¿qué es importante? Un análisis y una exploración inicial adecuada, ¿no? Hay que hacer una historia adecuada del mecanismo del trauma que fue de repente. Será igual si fue por un golpe con un objeto, con un puño, si fue de repente con una pelota, ¿no?
ver los síntomas asociados, frecuentes y antecedentes que tiene el paciente, ¿no? Si es un paciente diabético, ya. Si es un paciente, por ejemplo, que ha recibido un golpe y es miope alto, ¿qué es lo primero que pensarías? El miope alto, te dijimos, no es un ojo totalmente extraño, no es un ojo grande. Entonces, por lo tanto, el ojo de miope alto tiene una retina bien delgadita, ¿no? Porque es tan grande que tiene una retina bien delgadita, ¿no? Entonces, si en un momento tiene un golpe así que sea más leve, se desprendería su retina rapidito, ¿no? Hay que hacer una correcta exploración externa, ¿no? Tanto como en la parte orbitaria, ¿no? Evaluar y la motilidad del ojo. Agudeza visual, como te repito, por ustedes, ¿no? Medición de agudeza visual con y sin corrección, si se puede, ¿no? En caso de este paciente también está mal, al menos sin corrección, al menos saber cuánto está viendo. Hay que evaluar con la lámpara, cómo está la córnea, el ictus, el párpado, ¿no? Realizar, como ya te mencioné, la tonometría. En caso que tuvieras la ecografía, sacar la ecografía para ver que hay un detrimento de retina, retinopral, que es un desgarro. Y bueno, aquí una tomografía para ver si que no hay una sospecha de fractura, ¿no? O un cuerpo extraño que esté por fuera, por ahí escondido, ¿no? Que nadie se encontrado. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial en estos pacientes? Un reposo con cabeceada elevada de 45 grados, ¿no? ¿Para qué? Para que si en caso, por ejemplo, tiene un infema, la sangre no se vaya para arriba. Si se echa así normal, la sangre que está así en la parte de abajo, por gravedad, se va hacia normalmente colocar una protección ocular rígida, o sea, un protector ocular. No sé si hayas operado de cirugía repetida, te coloca un protocolo para qué, para evitar que de repente cuando estás durmiendo o algo te frotes el ojo, ¿no? Esa es toda la manipulación. Hay uno en caso de que necesita una cirugía, ¿no? Por algún motivo, ¿no? Controlar la presión intraocular, monitorizar siempre la presión intraocular, porque puede generar un glaucoma secundario, una hipertensión ocular, dejándole esto para bajar, ¿no? Tratamiento médico, normalmente con ciclopléjico se puede aplicar, ¿no? Para que no tengan tantos problemas y no genere senequia, sobre todo por la inflamación que va a ocurrir. Corticoides para evitar eso también, la inflamación tan fuerte que va a ocurrir. El manejo sistémico, analgésica, porque es un paciente que va a estar pues, con bastante dolor, ¿no? Antibióticos profilácticos en caso de que tenga una lesión corneal, ¿no? Una lesión conjuntival. Antiméticos por las razones que ya mencionamos, el control del tétano, una pequeña vacunación, ¿no? En caso ha sido algo con un material. Tratamiento quirúrgico, como te digo, en caso de, por ejemplo, un infema total que ha generado una presión intraocular elevada, hay que hacer un lavado de cámara anterior, ¿no? Vamos a hacer operaciones y hacemos un lavado, ¿no? De toda la cámara anterior para sacar toda esa sangre que está ahí, ¿no? En qué caso se hace cuando la presión intraocular está mayor a 30 milímetros de mercurio, ¿no? Por lo menos más de 5 días, o si está más de 50 en menos de 2 días. Entonces, si hay una luxación de cristalino, o sea, por ejemplo, si tú ves que el cristalino está en el ojo, pero está como que a media esto, o sea, tiene que entrar a operarlo, ¿no? Porque no tiene que esperar hasta que se vaya atrás, y se va atrás, son dos cirugías. Si lo sacas después de cuando está a medias, es una cirugía nada. Entonces, ¿cómo se llama esa cirugía? Pues con emulsificación magnética intraocular, ¿no? O en caso que no se pueda hacer con FACO, la cirugía extracapsular, ¿no? Un túnel por un lado para poder sacar el cristalino. Y en caso de que el paciente tuvo un golpe tan fuerte que se le desprendió la retina, como digo, practica box o algo, recibió mucho golpe siempre en el ojo y se hizo un desprendimiento, hay que hacer una vitrectomía, ¿no? ¿Para qué? Para poder aplicar de nuevo esa retina. Complicaciones entre las tempranas, que son menos de 7 días, un glaucoma agudo conocido por ifema, es más frecuente. Desangrado del infema, o sea, tú lo ves, el paciente ya no tiene nada y a los días de nuevo volvió a sangrar por alguna razón. Uveitis traumática severa, ¿no? Y sublimación progresiva y cristalina, ¿no? Como que tú ves primero ahí una parte, después un octavo, ves que se está cayendo poco a poco, ¿no? Las inmediatas, que son de unas a 4 semanas,
sinequias posteriores por la inflamación tan fuerte que va a haber, cataratas traumáticas que aparecen luego porque con la inflamación se pone blanco, glaucoma por lesión angular, o sea que el golpe generó que el ángulo se cierre, ¿no? Membrana cíclica, entonces se parezca por acá una lírica, ¿no? Una membrana por ahí. Y las tardías, normalmente más de un mes, desprendimiento de retina, degeneración macular traumática, atrofia vulvar, también simpática, ¿no? Que es bastante raro. Y el pronóstico visual depende de la gravedad inicial, complicaciones de desarrollarse y oportunidad de tratamiento, ¿no? Todo esto hace que el paciente recupere la base visual lo más que se pueda. Punto clave es el diagnóstico de temprana de manejo apropiado, ¿no? Que siempre controlar la presión intraocular y que hacer un seguimiento a largo plazo. ¿Quién tendrá mejor pronóstico? ¿Los traumas oculares a globo abierto o los traumas oculares a globo cerrado? Globo cerrado. Mejor pronóstico. Cerrados. Cerrados. El ojo cerrado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué crees? A ver, si yo te pongo un caso, a ver, ¿por qué crees que el abierto el cerrado tiene mejor pronóstico que el abierto? Claro, o sea, el abierto, hay un factor, como dices, el más preocupante siempre va a ser la infección, ¿no? Por más que le coloques antibióticos, por más que le hagas una limpieza correcta, ¿no? Y entro dentro del ojo, entonces el ojo es una parte estéril, ¿no? O sea, si entra algo dentro ya genera un problema grave. Por eso que tienen un peor pronóstico. Entonces, para terminar con la clase de hoy, los cuerpos extraños, no tanto superficiales como intraoculares, para que este de acá, como les mencioné, es algo muy frecuente, o sea, no sé cómo no han visto en práctica, porque este de acá literalmente lo veo por lo menos todos los días, pero ¿listo? El cuerpo extraño ocular constituye una de las urgencias y problemas más frecuentes en la práctica clínica diaria, ¿no? Se define como cualquier materia externa que penetra o se aloja dentro de las estructuras oculares, ¿no? Pudiendo comprometer desde la parte más superficial hasta el siguiente posterior a las casas de penetración, ¿no? Su importancia radica en las complicaciones devastadoras que pueden ocasionar el futuro, ¿no? El dato clave reconocer el 35-40% de todas las urgencias están muertas en el servicio de emergencia, ¿no? O sea, es bastante común esto. En el caso de los cuerpos extraños superficiales, normalmente ¿dónde van a estar alojados? En la parte conjuntival, ¿no? En la conjuntiva vulvar o tarsal o en el córnex, ¿no? Las corneales, normalmente en la superficie, en el epitelial o más profundas en el estroma, ¿no? Por ejemplo, cuando están en el estroma hay que tener bastante cuidado porque explicarle sobre todo al paciente que esto puede generar una cicatriz, un glaucoma, ¿no? Porque está tan profundo que ya puede generar una cicatriz en el córnex, ¿no? Estos normalmente son visibles a simple vista porque son más superficiales, ¿no? Y el pronóstico es favorable dependiendo del tratamiento oportuno, ¿no? O sea, la mayoría se le retira, se le usan antibióticos y al final de la semana sí está normal, porque no se pasa nada. En cambio este de acá es otro cuento. Este de acá, por ejemplo, la toma de antibiótico puede tener un espacio entre la córnea y el iris, se puede estar entre la córnea y el iris. Si le atraviesa el cristalino, ¿no? Hasta llegar hasta esta parte, infectado acá adentro ya. Sí, peor todavía es que tiene ya camino vítrico, ¿no? Que es lo más frecuente, porque normalmente cuando estos cuerpos tienen inglesa, entran como una bala, ¿no? Para penetrar solamente la córnea es un poco difícil, ¿no? Normalmente penetran y entran hasta el fondo, hasta el trabajo ya en el vítreo, ¿no? Y las realidades son lo más graves. Bueno, en el caso de la retina, al momento de entrar y al empezar a ver algo dentro, esto puede generar un desprendimiento. ¿Listo? Eso es mucho más frecuente en varones. Yo hasta ahorita, por lo menos, no veo un paciente de mujer que haya tenido un cuerpo extraño, ¿no? No sé si debe haber. Pero en todos los que han venido, sí pasó 30 a 40 años, normalmente, ¿no? Y la mayoría te hace cuando estás trabajando, ¿no? Por lo cuando estás trabajando. Manifestaciones clínicas, normalmente debe ser
central o intraocular, ¿no? Una es por